¿Cómo están? Bien. Se escucha bien que está muy de pantalla. ¿Escuchan bien? Sí. Sí, profe. Ya. También se escucha. ¿Y en la pantalla están viendo el Power? Sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo antes de empezar? Bueno, primero, espero que estén todos muy bien, que estén todos sanitos, igual que todos sus familiares. La idea es que tratemos de avanzar para que cuando, si Dios quiere, esto se mejore, podamos empezar con las prácticas y va a haber avanzado lo más posible, sin estresarnos, pero tratar de aprender bien esto para así que sea más fácil después. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profesora, teníamos dudas sobre los seminarios, que envió un documento, pero no entendíamos bien las instrucciones o la forma de aplicarlo. Bueno, la mayoría de los temas que vamos a ver están ahí en casos clínicos de los seminarios. Entonces la idea es que después de que hayamos terminado las clases, para profundizar en ello, hagamos los seminarios. Estos van a tener alguna forma de evaluación. Estoy meditando qué fórmula, porque no es tan simple como dadas las condiciones, pero no va a ser al tiro, va a ser por lo menos en una semana, porque tenemos que haber pasado todos los temas, porque la idea es integrar los temas, porque puede ser que un tema sea, por ejemplo, de gota, otro de artritis, pero el diagnóstico diferencial incluye todos los temas, entonces la idea es que sea un poco más integrativo, por eso cuando hayamos terminado todo, vamos a hacer los seminarios. Y ahí podemos hacerlo en grupos pequeños, en grupos grandes, y nos podemos poner de acuerdo. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces ahora vamos a empezar. En relación a las pruebas, yo todavía no le he puesto fecha, porque en general para mí no es una cosa, no es un apuro la prueba, sino que la idea es ponernos de acuerdo para que no coincida, porque igual los temas están, o sea, vamos a tener reumato, vamos a empezar endocrino, luego diabetes, y la idea es que ustedes tengan el tiempo suficiente para prepararse y poder coordinarlo con ustedes, ¿ya? Pero tampoco dilatarlo tanto porque eso también los puede perjudicar al final. Entonces la idea es que de mutuo acuerdo fijemos las pruebas, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Entonces ahora empezamos para que no nos demoremos. Bueno, vamos a empezar a hablar de reumato, el tema más importante de todo. Estos son los temas que vamos a tratar. Yo les voy a hacer todas las clases. No les puse cada día qué clase les iba a hacer, porque como es un continuo, podemos terminar y seguir en la clase siguiente. Vamos a hablar de generalidades de reumatología, de artritis por cristales, específicamente de gota y de condrocalcinosis, de artrosis, de artritis reumatoidea, espondiloartritis, lumbago, de lupus, eritematoso generalizado y otras enfermedades autoinmunes, también de vasculitis y de síndrome antifosfolípido. Generalidades. Bueno, la reumatología, varios de ustedes pasaron conmigo, me dejaron una muy buena impresión, así que espero mantenerla. Y ahí vieron que, bueno, que había muchas formas de presentación de una artritis, de artralgia, y que aquí la semiología hay que aplicarla. Siempre que uno ve un paciente, la artritis es un síntoma y puede corresponder a muchas cosas. Por supuesto que existen datos que nos van a orientar más hacia una cosa y otra, especialmente los datos epidemiológicos, la edad que se presenta y ciertas características, pero para eso tenemos que hacer una muy buena historia y tenemos que saber de antemano lo que tenemos que preguntar. Tenemos que, en todas estas patologías vamos a lidiar con el dolor, que es algo poco objetivable, en el cual tenemos pacientes que quizás se quejan mucho y otros que no se quejan tanto, pero la expresión que tienen nos manifiesta que el dolor es mucho más intenso. Tenemos que fijarnos bien el sitio de origen, las personas le llaman cadera a distintas zonas, muchas veces dicen que les duele la cadera y en realidad el origen del dolor está en la rodilla,
Entonces, es muy importante dejar hablar al paciente y ver exactamente dónde se origina el dolor. La forma de comienzo, ya cuando nosotros, por ejemplo, nos dice alguien que es agudo, tenemos ciertas patologías que pueden ser, en cambio, cuando el paciente ni sabe cuándo empezó, también tenemos otras. Es súper importante saber exactamente cómo empezó, el tiempo de evolución, que hay enfermedades bien especiales, que son migratorias, que son sumativas, etcétera, que son distintos patrones que se pueden producir en la evolución. La intensidad, que es una cosa un poquito subjetiva, pero que nosotros podemos tratar de objetivarla un poco más, fijándonos mucho en el paciente, dejándolo a él ver cómo hace las cosas simples, espontáneas, no la que nosotros le decimos. También el ritmo circadiano, la forma como se presenta el día en la noche, son algunos elementos que nos pueden ayudar. Siempre hay que saber si hubo algún traumatismo, si se produjo después, por ejemplo, tengo pacientes que trajeran el líder, por ejemplo, que le empezó a doler la mano, tenía clara relación con la actividad que hacía. Hay que investigar todo. Tenemos que examinar al paciente, ver si tiene signos inflamatorios y también preocuparnos cómo le afecta en su vida diaria. Hay una clasificación que es bien importante, que es si tiene más o menos de 6 semanas. ¿Y por qué es importante? No solo para decir agudo o crónico, sino que cuando ya una enfermedad se prolonga por más de 6 semanas de este tipo, nosotros ya estamos empezando a pensar esto muy probablemente va a ser algo más crónico. Claro. Y ya no estamos frente a una infección viral o algo que va a ser pasajero. ¿Ya? Porque cuando alguien empieza con artritis ya una semana, puede ser cualquier cosa. Pero cuando esto ya se prolongó 6, 8 semanas, nosotros tenemos que descartar otro tipo de enfermedades. Tenemos que, como ya les decía, clasificar la intensidad y, muy importante, si es brusco o empezó de a poco. Cuando la persona viene con el dolor, nosotros tenemos que distinguir si este es un dolor que tiene origen en la articulación o es un dolor que tiene origen en las partes blandas. Habitualmente, cuando los dolores tienen origen en las articulaciones, hay una repercusión en el movimiento articular. El movimiento articular no puede ser completo cuando hay, por ejemplo, una artritis. También tenemos otro que nos complica más, que son los dolores referidos, que muchas veces los pacientes refieren dolores en alguna zona y el origen del dolor está distante. Existen muchas veces también dolores que se producen alrededor de la zona como puntos de gatillo, y también tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen fibromialgia y todos esos que pueden tener sensible muchas zonas. En relación a la parte neurológica, tenemos que siempre considerar la parte anatómica, que un dolor neurológico con hormigueo, con disestesia, parestesia, tiene que tener la distribución característica, ¿ya? Porque muchas veces los pacientes los describen de cualquier forma y nosotros ya hacemos menos probable que se trate de eso. Este es un ejemplo de una bursitis. Esta es otra bursitis que se llama. Siguiendo con las artritis, nosotros también podemos clasificarla en si afecta las articulaciones grandes y las articulaciones pequeñas. Dependiendo de qué artritis se trate, existen artritis que afectan cierto tipo de articulaciones y otras que afectan, por ejemplo, la artritis reumatoidea, si nos referimos solo a las manos, característicamente afecta a las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, a diferencia de la artrosis, que afecta más las interfalángicas distales. Y, por ejemplo, la artritis psoriática, característicamente también afecta las interfalángicas distales. En la gota también podemos afectar las interfalángicas distales. Entonces, dependiendo de qué articulación se esté afectando, nosotros vamos a orientarnos hacia una enfermedad u otra. Es importante saber también en qué orden se afectaron, si esto fue sumatorio, migratorio, o sea, si se produjo artritis en la rodilla derecha y después se produjo en el tobillo izquierdo, pero ya se curó la rodilla derecha, nosotros vamos a decir esto fue migratorio, y eso es característica de algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad reumática. También nos orienta el que sea simétrico, porque es una de las características, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, a diferencia de la espondiloartritis, que habitualmente es asimétrico.
y tenemos que fijarnos en si tiene compromiso axial, es decir, que tiene dolor en la columna, dorsal, lumbar, también puede tener dolor en las articulaciones sacroiliacas. Y eso también, por ejemplo, en general está respetado la artritis reumatoidea a diferencia de la artritis psoriática. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a distinguir de qué se trata. Dependiendo del número de articulaciones comprometidas, nosotros hablamos de monoartritis, cuando tenemos una, y ahí, aunque lo vamos a hablar después, pero así como que quede marcado, monoartritis hay que descartar una artritis infecciosa. Cuando hay una oligoartritis, hablamos entre 1 y 5, y ahí es menos probable que sea una artritis infecciosa, empezamos a empezar a pensar en otras enfermedades, y la poliartritis, más de 5, que ahí siempre tenemos en consideración a la artritis reumatoidea. Este es un ejemplo de artritis que clínicamente, ustedes ven el dedo medio, el meñique también, la característica es que el aumento de volumen no está restringido solo a articulación, sino que tiene entesitis, que también tiene inflamación en el sitio de inserción de los tendones, y se ve como el dedo salchicha. Esto es característico, es uno de los criterios diagnósticos para la artritis psoriática. Bueno, a pesar de que como que con pocos diagnósticos podemos hacer la mayoría de los diagnósticos, hay muchas posibilidades, ¿ya? Cuando hablamos de monoartritis, se trata de la pseudogota, condrocalcinosis, también es muy frecuente, especialmente en las personas de edad. Después las infecciosas van a ser frecuentes en los grupos que tengan factores de riesgo, y lo importante es que si no las diagnosticamos, las secuelas son terribles. Y prácticamente se destruye la articulación si no es tratado a tiempo. Así que siempre tenemos que tenerla en consideración, especialmente los pacientes con inmunosupresión, con heridas o con algún factor de riesgo que predisponga. Y todas las enfermedades sistémicas habitualmente tienen poliartritis, pero la reumatología es bien especial. Cuando empieza una enfermedad puede manifestarse indistintamente. Yo he tenido pacientes que empiezan con una articulación y después de harto tiempo son una artritis típica que tiene inflamación por todas partes. Y por supuesto que hay que pensar en otras causas más raras como la necrosis vascular, la artrosis, etcétera, todo dependiendo de qué paciente se trate. Dentro de las poliartritis, acá tenemos lo que son la mesenquimopatía, la artritis reumatoidea, también existen las espondiloartritis seronegativas, las postdistales, menos frecuentes, la infecciosa tendría que ser muy inmunodeprimido, están las reactivas y también otras enfermedades sistémicas. Este es un ejemplo de la artritis de Yacoub, que es una artritis que se produce en pacientes, que se caracteriza, como ustedes pueden ver, que tiene como esta distensión ligamentosa y que es reductible, a diferencia de lo que se produce en la artritis reumatoidea, que queda fija los de formación en el periodo más tardío. Esta es una mano típica con artrosis, que la idea es que todos los que pasen por reumatología sean capaces de reconocer una artrosis. Hay muy pocos reumatólogos en todo el país y siempre nos mandan estos pacientes que la verdad es que entre que le dé paracetamol el especialista o se los dé el médico general no hay ninguna diferencia. Si ustedes se fijan, los pacientes tienen las interfalángicas distal aumentadas de tamaño, si uno los toca tiene duro, se llaman nódulos de Hebner y es característico de la artrosis, al igual que la trapecio metacarpiana, acá y acá, que característicamente está alterada, que se llama rizoartrosis. Una de las características que nos va a permitir diferenciar de qué tipo de artritis estamos hablando es la rigidez patinal. Los que pasaron por el poli vieron que a todos los que entraban, ¿cuánto rato le duran las manos tiesas en la mañana? Característicamente, cuando es una artritis inflamatoria, se produce rigidez patinal prolongada. ¿Qué significa? Que esta dura más de 45 minutos. Así como lo típico que todos los pacientes con artritis despiertan con las manos inflamadas. Pero, por ejemplo, cuando es una artrosis, se ducha, se le pasa. En cambio, cuando es una artritis, puede estar hasta mediodía con las manos tiesas. La falta de fuerza hay que evaluarla, pero hay que tener cuidado porque cuando uno le duele,
por ejemplo, las personas con artrosis sin que sea algo grave, se les quiebran los vasos, se les caen las cosas de las manos. ¿Por qué? Porque les duelen las manos, entonces no pueden apretar. Pero una de las patologías que también se puede ver asociada a artritis son los problemas musculares, y en ese caso vamos a tener falta de fuerza proximal. Y también podemos tener compromiso neurológico, lo cual nos va a orientar hacia otras cosas. En general, como los diabéticos que van a ver después, es más distal, entonces eso a grosso modo nos va a también servir para diferenciar. Las polimiositis, que también pueden presentarse con artritis, y las neuropatías, en que ahí, además de los síntomas de dolor e inflamación, vamos a tener estos otros que nos van a orientar al compromiso neurológico, y que siempre los tenemos que investigar, y ojalá dentro de nuestro examen físico esté incluido el martillo de reflejos para que podamos siempre examinar bien a los pacientes y no se nos pase nada. La historia es muy importante. Aunque te parezca raro, hay pacientes que tienen dolores y que se les quita al moverse. Entonces, en cambio hay otros que claramente es con la actividad. Cuando es con la actividad le llamamos mecánico, y cuando aumenta en reposo le llamamos inflamatorio. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el lumbago. El lumbago inflamatorio nos orienta más a una artritis. En cambio, el lumbago mecánico es característico de la causa más frecuente del dolor lumbar. Los factores desencadenantes son muy importantes. Si uno hace una buena anamnesis, lo que hace es corroborar con el examen físico lo que ya supo con la anamnesis. Entonces es súper importante. Por ejemplo, en el caso de la gota, el paciente se fue a comer un plato de marisco y ahí al otro día, o tuvo un asado en la noche, es un factor desencadenante característico. Los antecedentes hereditarios. La mayoría de las enfermedades reumatológicas son hereditarias. No es menor que un paciente diga: mi mamá, mi abuelita, mi tía, todos tienen artritis reumatoidea. Uno tiene que asegurarse de que no tenga. Existen varios medicamentos que pueden desencadenar enfermedades, que puede ser, por ejemplo, lupus-like, o que en algunos casos algunos medicamentos pueden desencadenar gota, etc. Existe exposición de algunos agentes, o por ejemplo exposición al sol, que nos pudiera orientar, por ejemplo, al lupus, etc. La revisión por sistema. Estas son enfermedades que pueden ser muy graves y que no solamente pueden afectar las articulaciones. Por ejemplo, podemos tener un paciente con vasculitis, que además tenga tos con sangre, que tenga una hemorragia alveolar, o que tenga orina con espuma, que tenga compromiso renal. Y la artritis va a ser lo que nos va a dar la alarma, lo que le va a preocupar al paciente, pero nosotros tenemos que, si vemos cualquier paciente que debuta con dolor articular, hacer una pequeña interrogatorio para ver que esto sea solo articular o si tiene compromiso de otros órganos que pueden ser vitales, como en el caso del compromiso renal o pulmonar, puede ser fatal. Las úlceras orales no son específicas de las enfermedades reumatológicas, pero las vemos mucho, y siempre que hay una úlceras orales, nosotros tenemos que también pensar que puede ser algo reumatológico, y dentro del interrogatorio hay que incluirlo. Y muchas veces, si no revisamos al paciente, el paciente no es doloroso y no lo va a relatar. Esto es característico. El lupus no es tan frecuente, pero es muy grave y afecta a gente joven, específicamente más a mujeres. El rash malar, que se caracteriza por la distribución, más que nada, más que por el color, porque ese depende del color que tenga la persona. Compromete la nariz, las mejillas, habitualmente respeta los ojos, a diferencia de otras enfermedades reumatológicas, y también respeta la parte nasogénica sobre la boca. Esta es una dermatomiositis que se caracteriza porque tiene un exantema heliotropo, que no se ve también en la foto, pero tiene un color violáceo, que es cuando son las personas más claritas se ve como más lila, más oscuro se puede ver un poquito morado, y que es característico de la dermatomiositis. Este mismo rash es simétrico, se puede ver también en las superficies extensoras, por ejemplo en los codos, en los nudillos, y muchas veces se manifiesta antes que el compromiso muscular. Entonces es súper importante porque se asocia a un compromiso pulmonar que puede ser fatal. Así que hay que diagnosticarlo rápidamente para que el paciente tenga alguna oportunidad. Esto es un fenómeno que es muy característico, que es el fenómeno de Raynaud, que hay que saberlo bien, porque si ustedes le preguntan al paciente, ¿el paciente color las manos con frío?
Bueno, hasta nosotros diríamos que sí, ¿cierto? Porque todos se nos ponen un poco más morados. Pero cuando hay Raynaud, se produce una vasoconstricción con el frío y eso hace que la parte distal se produzca el color blanco, posteriormente se produce color azul cianótico y posteriormente se produce el color rojo cuando se reperfunde. Eso es cuando hay un Raynaud completo, pero puede ser solo un Raynaud inicial y puede tener solamente la parte blanca. Lo importante es que, como ustedes si se fijan, no es que toda la mano se ponga blanca, sino que es como que se le hubieran cortado un dedo y de ahí hacia adelante, hacia el distal, está blanco. Son como súper semiológicas, pero es muy importante porque cuando nosotros estamos convencidos que alguien tiene Raynaud, tenemos que descartar enfermedades como la esclerodermia, como el lupus, y Raynaud, como el Sjögren, como la dermatomiositis, que son enfermedades graves, entonces tenemos que hacer exámenes costosos, por eso es súper importante tener claro en qué consiste el síntoma. Las vasculitis, bueno, siempre no, esto mismo que hay en la piel, lo tocamos y no se borra al apretarlo. Es característico de las vasculitis y lo importante es que puede estar en otros órganos que sea más riesgoso. Dentro de las manifestaciones extraarticulares no debemos olvidar las uveitis, o sea, el compromiso ocular que se puede producir, que tristemente hay pacientes que incluso pueden tener hasta ceguera, así es que tiene que hacernos sospechar una enfermedad reumatológica también cuando hay un compromiso ocular. La psoriasis es una enfermedad frecuente que no necesariamente hace sospechar en artritis, y la verdad es que sí, hay que sospechar la artritis, un 30% de los pacientes tienen artritis, y dentro del interrogatorio es obligado preguntar si ha tenido psoriasis o si tiene familiares con psoriasis. La sequedad es una característica de la enfermedad reumatológica, específicamente del síndrome de Sjögren. Por supuesto que no es algo patognomónico ni específico, muchos medicamentos, los antidepresivos, los antihistamínicos, etcétera, y otras enfermedades producen sequedad, pero estamos obligados a descartar el Sjögren, que es una de las enfermedades que puede también afectar otros órganos y ser importante su diagnóstico. También, dentro de las enfermedades que no son raras, tenemos que sospechar la arteritis de la temporal, que se produce en las personas de edad, que se puede dar con fiebre, dolor de cabeza y puede inflamarse la arteria temporal. Aquí tenemos vasculitis, que se ve más bien como lío reticular, y ahora vamos a empezar con la gota. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. Ay, Sí. todavía no se escucha. Ya, vamos con la gota. Esto es lo que vamos a hablar de la gota. Bueno, cuando tenemos una uricemia sobre 6,8, se le llama hiperuricemia. Sobre ese nivel se pueden producir estos cristales. Lo importante para entender la patogenia es que el origen de la uricemia depende de lo que nos alimentamos, pero no solamente de eso, sino que también depende del catabolismo de los nucleótidos de las purinas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que son súper flacas, que no dice cómo, pero ellos pueden tener alteraciones genéticas y también a veces disminución de la excreción del ácido úrico. O sea, la nutrición es importante, pero también existen otras alteraciones que pueden determinar que tengamos una hiperuricemia. No se ve tan bien ahí, pero existe, como ustedes ven, lo más importante que se fijen, que el 90% de la hiperuricemia se produce por una menor excreción. Y ahí hay que fijarse que mucha gente es insuficiente renal, mucha gente usa diurético, mucha gente usa aspirina en dosis baja. Esas son las principales causas, y también está el alcohol, ¿ya? Que como vamos a ver, está en las dos filas. El alcohol determina aumento de la ingesta, o sea, el aumento de la producción, y también hace que disminuya la excreción. Existen varias alteraciones genéticas que pueden producir, eso es importante que saber que existan para cuando lo veamos en un paciente joven sospechemos eso.
están las enfermedades mieloproliferativas, en la cual por la quimioterapia o por la enfermedad en sí, enfermedades hematológicas, se produce gran destrucción celular y puede producirse una hiperuricemia que determine que se produzca gota. Estas son causas, en general, más o menos las mismas. La obesidad también produce, pero no todos los pacientes son obesos. Como les decía, el alcohol por los dos mecanismos y dentro del alcohol lo que más influye son la cerveza y los licores, no tanto el vino. Tenemos entonces que en la patogenia de la gota es muy importante la excreción renal, es importante la dieta, también son importantes los medicamentos, y esto hace que se supere el nivel de saturación y que se produzcan los cristales, pero estos se tienen que fagocitar, se tiene que producir. Uno puede tener cristales, pero para que se produzca la inflamación se tienen que ser como capturados por los tienen que ser fagocitados y ahí se produce la inflamación. ¿Cuándo decimos que una persona tiene gota? Cuando se produce esta inflamación por el depósito de cristales en pacientes que hayan tenido hiperuricemia. Y esto puede ser tanto las articulaciones como los tejidos blandos. Como ya les decía, cuando hay gota, tenemos que los polimorfos nucleares fagocitan estos cristales, ahí se ve claramente. Ahí también con la flecha lo pueden ver, como están fagocitados los cristales, que son como agujas. Y lo que ya les decía, son fagocitados los cristales y después son liberados y se produce toda la inflamación. Es súper importante, como ya les decía, la parte epidemiológica. ¿En qué paciente nosotros vamos a sospechar más? Esta es de las pocas enfermedades que es más frecuente en hombres. ¿Ya? La mayoría de las enfermedades reumatológicas más frecuentes en mujeres. En las mujeres también se produce, pero después de la menopausia y más tardíamente. En los hombres se produce más frecuente entre los 40 y 50 años. Esto se puede producir en cualquier edad, se puede producir en cualquier ubicación, en cualquier raza. Es importante saber que hay personas que se les produce muy joven, que tienen habitualmente antecedentes familiares y que tienen alteraciones genéticas. Y como ya les dije, los medicamentos pueden influir. Existe una etapa que es una hiperuricemia sintomática, que son pacientes que mucho tiempo pueden estar con ácido úrico alto sin tener gota. Otro que es la gota aguda, significa que la persona tiene un ataque de gota, que tiene esta inflamación, que cede, que incluso es autolimitada, y que cuando se pasa, el paciente no tiene ningún síntoma. Se le llama gota crónica cuando el paciente se mantiene con los síntomas. La hiperuricemia es necesaria para tener gota. Y habitualmente hay muchos años que preceden, salvo en casos especiales, como ya les había dicho, como por ejemplo cuando hay enfermedad hematológica en que se produce hiperuricemia en forma muy cuantiosa. Pero lo habitual es que la persona tenga por años hiperuricemia y después desarrolle la gota. En el minuto en que se desarrolla la gota, si nosotros medimos el ácido úrico, no necesariamente va a estar elevado. Y eso no descarta que tenga gota. Entonces, acá tenemos la incidencia de gota, si esperamos 5 años, dependiendo del nivel de ácido úrico. Claramente, el riesgo se eleva significativamente, por ejemplo, cuando la uricemia es mayor a 9 y es muchísimo más bajo cuando es menor a 7. O sea, es un factor de riesgo de desarrollo de gota que el nivel sea más alto. Y también esto es un elemento a considerar para que no necesariamente las personas con uricemia alta se tratan. Depende, si tienen otros factores de riesgo, como ya lo vamos a ver, se tratan, pero si no, después de varios episodios, porque a veces pueden tener un episodio de gota uno y después en 2 años más otro. Entonces no necesariamente quedan con tratamiento permanente.
Y los factores predictivos, si una persona que tiene una uricemia, si es más gordo, si toma alcohol, si toma diurético, es más probable que tenga una crisis de gota. Como ya les decía, en los hombres se produce más joven y insistiendo hasta el cansancio, el alcohol, la hipertensión, la obesidad, los diuréticos. También muchas veces, por ejemplo, llegan interconsultas de hospitalizados que tuvieron un infarto, que se operaron, y cualquier evento agudo les desencadena una crisis de gota. ¿Qué factores precipitan? Típico la comida copiosa. Yo en general no les prohíbo los alimentos a los pacientes, más que nada es que tenga una dieta equilibrada. Esto copioso es lo que le genera la crisis de gota. Los cambios bruscos en los niveles de ácido úrico, las hospitalizaciones, también los traumas y la exposición o inicio de algunos medicamentos. Y acá también es otra cosa que quisiera que no se les olvide, porque es típico que yo veo un montón de gente que le dieron alopurinol. El alopurinol es el medicamento que se utiliza para bajar la uricemia, pero se tiene que utilizar en determinadas circunstancias y no es tratamiento de la crisis de gota, o sea, de la artritis, sino que se utiliza a largo plazo. Y en cambio, si uno le da el alopurinol a un paciente, puede desencadenar o hacer que el episodio sea más prolongado. ¿Están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Que no se queden dormidos. Este es el caso típico de un paciente con gota. Créanme que es importante tener gota, saber la gota, porque ustedes sean lo que sean, van a estar en la playa, a mí me ha pasado, y un pariente de usted en la noche va a despertar como a las 5 de la mañana, que no puede ni pisar, que tiene que ir saltando al baño, que no puede tocar la sábana. Es así de terrible. Y se le pone rojo, caliente. Aquí es tan agudo que la persona dice, me empezó a tal hora, ¿ya? Entonces es una enfermedad que todos tienen que saber. La idea es que la ubicación más característica es esa que estamos viendo en la pantalla, que es la base del primer ortejo, la primera metatarsofalángica. Eso se produce en la mitad de los casos, que empieza por esa articulación, puede ser otra, y es tan inflamatorio que parece una celulitis, ¿ya? Evoluciona después cambiando un poco de color y descamándose. Si se trata a tiempo, responde muy bien. Tiene un inicio súbito, uno puede decir la hora en que le empezó. Generalmente, ahí vamos a ver que esto característicamente, salvo las mujeres posmenopáusicas que pueden tener las manos, habitualmente empieza en los pies. La mayoría de las personas que tienen gota, que ha tenido harto episodio, ha tenido la primera metatarsofalángica, el 90%, y lo habitual, salvo los casos excepcionales, como yo les conté, es que empiece por una articulación. La artritis gotosa generalmente empieza en una y si no se trata, se va produciendo cada vez más frecuente y empieza a afectar cada vez más articulaciones y después ya esto se puede hacer crónico. Esta es la frecuencia con la que vemos las articulaciones comprometidas. Vemos que el dedo gordo lleva la delantera lejos, las manos mucho menos frecuentes, sobre todo en las mujeres. Pero también puede ser el tobillo y la rodilla, ¿ya? Y para esto la clínica es característica. O sea, empieza, no se sabe por qué, pero pareciera que el frío influye. O sea, la hora más fría en la mañana, en la madrugada, es el típico inicio. La gota, si ustedes están entre medio de los cerros y no le dan nada, se le va a quitar. Y lo habitual es que esto le va a volver. Entonces, toda persona que tenga gota, nosotros debemos modificar los factores de riesgo. Esa es otra gota para que no se le olvide. Y cuando hablamos de gota crónica, cuando los síntomas no se resuelven los intervalos. Cuando una persona lleva harto tiempo de evolución de la gota, puede empezar a tener tofos, que son estos depósitos de ácido úrico, que son como acumulaciones, y que cuando ya un paciente lo tiene, el diagnóstico es diagnóstico definitivo,
y es característico de la gota. ¿Qué pacientes pudieran tener estas gotas más raras, más agresivas, en que los tofos se produzcan más frecuentemente? Las personas con hiperuricemia juvenil, estos con estas alteraciones genéticas, cuando tienen enfermedad mieloproliferativa, las mujeres posmenopáusicas con diuréticos, y también en enfermedades renales puede verse esto más grave. Esto es una gota tofacia, que eso como brillante que se ve, son como un poco nacarados, son los depósitos de cristales, y característicamente en una mujer con artrosis, ven que tiene un poquito deformados los dedos, y si uno lo palpa eso es duro. Estos son tofos, existen ubicaciones características. En la oreja, en el pabellón, se ven como unas pelotitas amarillentas que muchas veces yo se los veo a los pacientes y los pacientes como que no le habían llamado la atención y son tofos. También en relación a la artrosis, y se puede formar, por supuesto, el primer ortejo cuando ha tenido hartos episodios de gota, y lo de la mano abajo, eso ya no es tan característico, pero puede llegar a eso. Y la gota es de las pocas artritis que se mejora. Si ustedes la tratan adecuadamente, la mayoría de los pacientes se mejora. Esta es mi diapositiva favorita de esta clase porque acá resumimos la gota. Tenemos que lo característico que como a los 40 años en un paciente se produzca podagra. Tenemos que a los 45 años, si es que el paciente evolución natural, puede, en vez de tener un episodio que tenía cada 6 meses, empieza a tener varias articulaciones a la vez. Si deja pasar el tiempo, pasaron 10 años, se empiezan a acumular estos depósitos. Y ya si deja pasar más el tiempo, se produce una artritis deformante que en ese momento es irreversible. Además, dentro de la historia, nosotros tenemos que tener en consideración que existen cálculos que son asociados al ácido úrico, y tenemos que también interrogar al paciente por la presencia de nefrolitiasis. Es súper importante corregir los factores de riesgo, identificarlos en el paciente cuando debuta con la gota. Este es el caso característico de un paciente con una gota crónica tofacia. Vemos que tiene mayor edad, 56 años, es alcohólico, ha tenido ataques de gota por 15 años y desarrolló nódulos duros en las manos. Y las radiografías confirman este daño que ya en el fondo, si está en la radiografía, es porque ya quedó irreversible. Ese es un ejemplo de un tofo, que digo que el paciente llegó como Popeye. Esto es un extremo, así es como se ven los cristales, como agujas, y se pueden diagnosticar en el microscopio luz polarizada. Eso es como una tiza que le sale del tofo. Esto es una gota deformante, esto no es para nada ejemplo, esto es como a lo que se puede llegar, que es totalmente evitable. Esto es lo que se puede aspirar de un tofo. Esto es un cuadro en el cual se grafica la diferencia que existe entre las características que tienen los hombres y las mujeres de la gota. Tenemos que, como ya habíamos dicho, en las mujeres es más tardío. Generalmente las mujeres que tienen gota tienen más comorbilidad que los hombres, que no necesariamente tienen tantas, pero de las que más tienen es hipertensión y artrosis. Y también se pueden producir más tofos que los hombres, o sea, tienen como un poco más agresiva, pero son pacientes más viejas y con más comorbilidad. Como ya les decía, los ataques empiezan en la noche, duele muchísimo, se hincha, se enrojece, duele, no se puede tocar ni con la sábana, y hace pensar que puede ser una artritis séptica o una celulitis. Ahí se ve que cuando ya han tenido varios ataques de gota, no es inofensivo y ya se produce daño en la articulación, con erosiones características. Este es un tofo. Hay muchos reportes de la antigüedad que hay hartas pinturas donde se ven pacientes con gotas que están con el pie en alto, etc. Esos son los tofos que uno tiene que buscarlos porque el paciente no se los ha visto. ¿Cómo diagnosticamos la gota? Bueno, si tiene tofo, está hecho. Si nosotros podemos
un líquido articular, examinarlo con un microscopio de luz polarizada y vemos los cristales, también está respuesta definitiva. Pero la mayoría de las veces el diagnóstico lo hacemos por la clínica característica. Y el que tenga uricemia normal en el momento no descarta que sea una gota. Y tener uricemia alta más artritis no significa que sea gota. Muchas personas tienen, por ejemplo, psoriasis y tienen uricemia alta por la psoriasis y tienen artritis psoriática. O después de cierta edad, mucha gente tiene uricemia alta y no necesariamente es gota. La gota tiene que tener la clínica característica. En laboratorio, esto se produce una inflamación muy importante, por lo cual la VHS y la PCR están elevadas, aumentan los leucocitos, la uricemia en la mitad de los casos es normal, y si podemos ver el líquido articular, es lo ideal, pero generalmente en la primera articulación metatarsofalángicas el habitual es que no se funcione, pero en una rodilla podría ser muy fácil y nos va a permitir descartar una artritis séptica, por ejemplo, en el caso de la rodilla. Este cuadro es bien importante porque ustedes pueden estar en un pueblito, pueden estar solos y les llega un paciente con la rodilla inflamada. Y ustedes pueden hacer una punción articular, que es algo muy fácil, y la rodilla bastante poco riesgoso. Y la principal preocupación, bueno, pacientes con anticoagulantes puede ser complicado, y pacientes que tengan infecciones en la piel, que pudiera ser riesgoso para provocar una infección en la articulación, pero si no, es bastante simple. Tratar de hacerlo en la parte superior para no dañar los meniscos que están en la parte inferior, cuadrante súpero externo o interno. Cuando nosotros sacamos líquido articular, por el aspecto del líquido, si es transparente, no es inflamatorio. Tan simple como el líquido, detrás pongo un papel escrito, si lo puedo leer, lo habitual es que no sea inflamatorio. Cuando es inflamatorio y está turbio, yo tengo que descartar gotas, pseudogotas, todas las artritis. En cambio, artrosis, cuando es artrosis, el líquido es claro y también puede ser hemático, pero lo habitual es que sea transparente. También nos puede ayudar que nosotros en cualquier lugar que estemos, seguramente si le podemos sacar líquido nos van a contar la cantidad de células. Si tiene más de 2000, decimos que es inflamatorio, ¿ya? Después, si ustedes fijan, se sobrepone. Por supuesto que si tiene 400.000 orienta más que una artritis séptica, pero puede tener 100.000 y puede ser tanto séptica como gota, ¿ya? Pero más de 2.000 ya decimos es una artritis. No es que sea que se le inflamó porque tiene algo mecánico, que tiene menisco, que tiene artrosis, sino que es artritis. Y por lo tanto nosotros tenemos que pensar en otras cosas. Si nosotros funcionamos, lo habitual es que tengamos que hacer un gram y un cultivo porque para descartar algo séptico, y si es posible que se pueda ver por el microscopio de luz polarizada que hace el diagnóstico definitivo de artritis por cristales. Entonces el microscopio de luz polarizada, la luz cambia de color, tiene diferente velocidad al vibrar por estos distintos ejes, y ahí dependiendo se llama birefringencia positiva o negativa, dependiendo del color que se ve y dependiendo de las características nosotros decimos que tiene gota o también podemos decir que tiene condrocarcinosis. En el caso de la gota, cuando es paralelo se ve amarillo, perpendicular se ve azul. Ahí se ven cristales que están en distinta ubicación y se ven de distinto color. La verdad que son bastante fáciles de ver, desgraciadamente no en muchas partes del microscopio de luz polarizada. Y ahí se ve como un tofu. Ahí se ven que cuando están orientadas en distintas direcciones es distinto el color, dependiendo del eje del compensador del microscopio. Y dependiendo de la velocidad de la luz, en este caso se llama negativo. El diagnóstico diferencial de gota, tenemos que la ubicación es muy importante, ya vimos que las extremidades inferiores, también puede ser una condrocalcinosis, aunque es más característica en otras ubicaciones también, una artritis séptica, celulitis y también traumatismos. También podemos pensar en una artritis reactiva, a pesar de que en general no es tan aguda, pero también puede ser. Aquí vemos las tres
alteraciones. Vemos el tofo, vemos que prácticamente se ha perdido el hueso en la alteración en la radiografía y lo que vemos clínicamente. Se producen erosiones como aquí en la primera metatarsofalángica. Estas son características de pacientes que han tenido varios episodios de gota y la idea es que no lleguen a eso. Tratamiento. El tratamiento es tenemos dos elementos para el tratamiento. Primero, controlar la inflamación, o sea que se le pase la gota. Y segundo, tenemos que tratar la hiperuricemia para que esto no se vuelva a ocurrir. Cuando uno le pregunta cuál es el tratamiento de elección de una gota, el tratamiento de elección es un antiinflamatorio. Lo que sucede es que no siempre se pueden usar los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son súper efectivos en reducir el dolor y la inflamación. Yo creo que los pacientes que más me quieren a mí son estos, porque uno les da el antiinflamatorio y el día siguiente ya están mejor. Y mientras antes lo trate uno, más rápido es la respuesta. El tratamiento, la duración del tratamiento va a depender de la respuesta. Si el paciente, por ejemplo, empezó un lunes y el miércoles está mejor, tiene que durar hasta el viernes. Pero los antiinflamatorios no son inocentes y las personas que le da esto no tampoco tienen 15, entonces nosotros tenemos que ver si es que pueden utilizar los antiinflamatorios porque pueden producir toxicidad. Y también los pacientes que son insuficientes renales son los que les da la gota. Entonces, los antiinflamatorios son muy buenos desde el punto de vista de eficacia, pero tenemos que tener precaución por varias razones. Primero, siempre que uno utiliza un antiinflamatorio, tiene que preguntar al paciente si ha tenido una úlcera. Los antiinflamatorios pueden producir una hemorragia digestiva que incluso puede llegar a ser fatal. Ya si un paciente ha tenido úlcera, no puede utilizar un antiinflamatorio, y si es que lo usa, tiene que ser con algunas precauciones o tiene que ser cierto tipo de antiinflamatorio. Un antiinflamatorio puede, en un paciente con insuficiencia renal, hacer que caiga en diálisis. Es súper importante saber que tenga la función renal normal para poder usar un antiinflamatorio. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca puede descompensarse por el uso de un antiinflamatorio. Un hipertenso le puede subir la presión y también se puede dañar más el hígado en los pacientes que ya tengan daño hepático. ¿Ya? Entonces son excelentes, pero tenemos que saber que no es llegar y usarlo y tenemos que ver en quién los usamos. La colchicina es una excelente opción para tratar la gota. Inhibe la fagocitosis de los cristales de urato por los neutrófilos. Y lo importante es que ustedes van a ver que antes se usaba cada una hora hasta que el paciente tuviera diarrea. Yo siempre les decía en las clases que hacían, que el pobre paciente tenía que ir saltando en un pie al baño porque generaba diarrea, porque le producían una intoxicación por colchicina. Ahora se sabe que eso es peligroso incluso, y que la colchicina, que son comprimidos de 0,5, se dan 2 juntas, y en una hora se da una, y después se puede dar cada 6 horas, cada 12 horas, y el efecto es similar al que cuando se daba cada 1 hora hasta que estuviera mejor. Yo diría que es menos tóxico para el riñón, pero igual hay que tener precaución, y también en las personas de edad, y produce diarrea en la mayoría de las personas, sobre todo cuando se utilizan más de 2. Si se utiliza rápidamente, el efecto es muy rápido y muy efectivo. La colchicina no solamente se usa para las crisis, sino que también se puede utilizar cuando iniciamos el tratamiento con alopurinol, que ya les adelanté que podría desencadenar crisis, se utiliza solo. Si nosotros queremos que el alopurinol no sea perjudicial, tenemos que asociarlo a la colchicina, porque si cambiamos bruscamente los niveles de ácido úrico, pero le asociamos la colchicina, no se produce crisis de gota, a diferencia si damos solo el alopurinol, que es el hipouricemiante. Hay personas que no pueden usar ni antiinflamatorios ni colchicina, y en esas podemos utilizar los corticoides. Los corticoides se pueden utilizar tanto oral como intraarticulares. Y ya en casos rebuscados se puede utilizar ACTH, que estimula la producción de corticoides. Y los corticoides orales también puede ser una opción cuando
tiene una gota poliarticular. ¿Cuándo nosotros dejamos profilaxis para la gota? Cuando he tenido más de 2 episodios en un año. Y ahí nosotros le dejamos un tratamiento diario. Hay personas que tienen un episodio y después en 2 años más no tienen otro. Entonces, cuando ha tenido solo uno, pudiéramos en pacientes que no tienen muchos factores de riesgo, pudiéramos esperar y no dejar el tratamiento inmediatamente, sino que tratar solo los episodios porque estos pueden ser muy aislados. Y por supuesto que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Tenemos que utilizar la colchicina. Como ya les decía, no se puede utilizar el hipoglucemiante solo y se debe mantener por lo menos por un año después de que se normalizaron los niveles de ácido úrico. Hay que tener precaución y ajustar las dosis cuando hay deterioro de la función renal. ¿Cuándo nosotros disminuimos la hiperuricemia? Disminuimos la hiperuricemia cuando he tenido varios ataques en un año y siempre asociado a la colchicina. Lo habitual es que la dosis sean de 100 miligramos, empezamos a aumentarla en forma gradual y hay reportes de casos que requieren hasta 800 miligramos. Hay que ajustarlo por función renal. El alopurinol, que es el medicamento que ya le he repetido varias veces que se utiliza para tratar la hiperuricemia, es permanente, porque si se quita va a tener nuevamente hiperuricemia. Dentro de las formas que nosotros tenemos para disminuir la hiperuricemia, tenemos estos inhibidores de la xantinoxidasa, que está el alopurinol, y también existen otras formas, pero que en realidad por ejemplo, los agentes uricosúricos, pero que en la práctica clínica se usan menos porque requieren de una cantidad de diuresis suficiente, de una cierta cantidad de función renal, y todo va complicando un poco más. Esos recombinantes de uricasa también se pueden utilizar, pero en la práctica no se utilizan. Dentro de estos, que son los inhibidores de la xantinoxidasa, que ya les he hablado del alopurinol, hay que saber que es raro, pero que puede ser muy grave, la reacción como de alergia, que puede producir reacción de hipersensibilidad. Hay pacientes que incluso requieren hospitalización cuando empiezan el alopurinol, y esa precaución hay que tenerla especialmente. Algunas pacientes de descendencia asiática pueden tener más probabilidad, incluso en esos países realizan una determinación genética para ver si tienen más riesgo. El febuxostat es otra opción que en general la justificación es usarlo cuando el alopurinol no funciona, porque es muchísimo más caro y la efectividad es parecida, a pesar de que dice que es superior, pero es muchísimo más caro y el otro igual sirve. Los agentes uricosúricos son más complicados de usar, requieren que tome mucho líquido el paciente, funcionan normal, así que en la práctica no los usamos tanto, y es uricasa es bueno saber que existen, pero tampoco son la elección. O sea, lo que tienen que saber bien es usar el alopurinol, porque la gota es una enfermedad que debería poder tratarse bien en atención primaria y no es necesario que vea un reumatólogo, salvo quizás para que haga el diagnóstico preciso, si hay dudas, pero debería ser bien tratada por un médico general. Esto es lo mismo de la xantinoxidasa. Esto es la magia del alopurinol, que realmente hace que se quiten los tofos. Si el paciente es constante, se quitan los tofos. O sea, realmente de todas las enfermedades que yo veo, esta es lejos la que el tratamiento es súper efectivo y súper agradecido, así que les conviene saberla bien. Esto son la reacción no menor que produce el alopurinol. Cuando los pacientes tienen gota, yo siempre veo que van, a veces, típico que va el señor medio gordito con la señora y les quitan todo, pero les quitan todas las comidas, porque si ustedes se fijan, todos los alimentos prácticamente tienen purinas, pero la cantidad de purinas que tienen, por ejemplo, el grupo 1, las verduras, el queso, todo eso, es muy poca. En cambio hay otros como los sesos, los riñones, las anchoas, las guatitas, que sí son prohibidos. Y otros como el grupo 2, en los cuales sí se puede, pero hay que tener precaución. En general, el paciente tiene que tener una dieta saludable y por supuesto que esos alimentos que tienen demasiado ácido úrico se pueden evitar, pero no es que uno tenga que decirle usted no puede comer carne nunca más.
Entonces hay que darle indicaciones sobre evitar el alcohol, sobre la obesidad. Hay algunos medicamentos como hipolipemiantes que pueden ayudar, un caso que puede ser una opción que el paciente igual lo tenga que usar. Dentro de los medicamentos que se utilizan para la hipertensión, el losartán también puede ser útil. Tenemos que tener claro que es importante la restricción de purina en la dieta, pero que esta es difícil y que por sí misma no es suficiente porque reduce la uricemia entre un 15 y un 20%. Ya, o sea, tenemos que educar al paciente, pero no, eso de restringir todo no tiene sentido, y menos tiene sentido restringirlos en exceso. Tiene que cambiar el estilo de vida. Esto es como más anecdótico, que hay estudios que dicen que los que toman leche tienen menos riesgo de esto, y también algunas vitaminas C. Recordemos el allopurinol. Hay estudios que Febuxostat que dice que tiene mayor riesgo cardiovascular que el allopurinol y es mucho más caro, así que no habría justificación para usarlo. También disminuir demasiado los niveles de ácido úrico asociado a Parkinson, y en casos muy extremos se puede utilizar terapia biológica con antagonistas de la interleuquina 1 para tratar la gota, pero eso ya son casos más anecdóticos. En general, cuando nosotros vemos a un paciente con gota, tenemos que educar al paciente, educarlos en la dieta y saber que habitualmente, como ustedes ya van a ver después con la doctora Mujica, el síndrome metabólico, la hiperuricemia está dentro de eso. Y muchas veces yo veo a un paciente con gota, la gota se trata fácilmente, pero aprovecho de hacerle la glicemia, de hacerle el colesterol, de que se pese, de medir la cintura abdominal, porque son pacientes que son pacientes candidatos a tener enfermedad coronaria y pues, otras enfermedades que van a ser mucho más riesgosas que la gota. Entonces, como médico tengo que tratar no solamente la gota, sino que tengo que preocuparme de educar tanto en la dieta como en diagnosticar el resto de las manifestaciones que puede tener el síndrome metabólico. Entonces, un paciente con uricemia sobre 7 tiene artritis gotosa o tofos, en cuáles yo le voy a dejar medicamentos, en cuáles yo le voy a dejar dieta. Si tiene esta artritis gotosa ya declarada, que ha tenido 2 episodios en un año, respuesta definitiva, como digo, terapia con medicamento, por supuesto, todo cambio de estilo de vida. Si el paciente tiene una uricemia menor de 8, cambio de estilo de vida. Si la uricemia es mayor de 8, tengo que chequear todo esto que yo les decía del síndrome metabólico, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene daño renal, que ha tenido cálculos renales, que ha tenido enfermedad cardíaca isquémica. En esa situación, si tiene mayor de 8, queda con allopurinol para siempre. Si tiene más de 9, queda con allopurinol para siempre, si no, con cambio en el estilo de vida. Esa era la gota. ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? No, ninguna. No, ninguna. Yo tenía una duda, pero es más como la colchicina se utilizaba tanto para bajar la inflamación como para el tratamiento conjunto con el allopurinol. Sí. Ah, ya. Bueno, la colchicina se utiliza como tratamiento agudo, pero lo importante es que si ustedes, incluso los libros que no están actualizados, les van a decir colchicina cada 1 hora hasta que tenga diarrea, y eso es tóxico. Ahora se da 2 y a la hora 1. Profesora, ¿en qué casos ¿Sí? se utilizaría AINES o colchicina? La verdad que cuando es un paciente sin factores de riesgo, el AINES se da y es súper efectivo. Tiene que darse en dosis completa, ¿ya? No así poquitito, hay que dar dosis completa. Profe, yo también tenía una duda respecto a los criterios diagnósticos. Sí. ¿Tenían que ser uno de los 3 o los 3 o 2 de 3? No, o cualquiera de los 3. Ah, ya. Miren, esto de los criterios diagnósticos, lo más importante es la clínica característica, porque TOFO ya eso, hasta el que vende el diario en la calle va a decir que tiene gota, o sea, es evidente. Y la gracia es hacer el diagnóstico precoz. Y los cristales, desgraciadamente, no en todas partes se pueden ver, ¿ya? Entonces, es muy importante saber cómo es la clínica. Yo a cada rato veo pacientes que los vieron en atención primaria y yo veo que tiene una artrosis evidente, le pidieron ácido úrico alto, le dicen, gota. ¿Ya? Entonces, la gota es típica.
No cualquier cosa es gota. O sea, si esto le duele hace no sé cuánto tiempo, le duele el pie, ya 2 meses que le duele el pie, no es gota. La gota no dura más de 2 semanas. ¿Me entiendes? Entonces, si uno conoce bien la gota, uno debería poder diagnosticar y evitar tratar de más, porque el alopurinol tiene riesgo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No me quedó claro, doctora. ¿Sí? Pregunta. No me quedó muy claro respecto al tratamiento que se le da a los pacientes renales. ¿Qué le damos? Que se me veía Dependiendo un del poco grado de la insuficiencia renal. Si tiene un grado importante, tendríamos que darle prednisona. Prednisona. Corticoide. Ok. Para tratar la crisis aguda. Y ahí tenemos un problema porque hay veces que son diabéticos y además entonces tenemos que darle corticoide, pero ajustando la terapia glicemia que le va a subir corticoide. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya. ¿Aló? Nos queda esta nomás por hoy día, ya, así que queda poquito, para que no se aburran. Ya, la condrocalcinosis, este es mi tema más conflictivo, porque yo lo he preguntado varias veces en los exámenes. Entonces, siempre preguntar en los exámenes qué a la escoba, porque es como característico. Pero es súper bueno saberlo, porque esto no lo sabe nadie y es fácil. Y es muy frecuente. Hay gente que hasta la operan y que la tratan mal, y esto es muy fácil de tratar, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. De esto vamos a hablar, que se llama condrocalcinosis o pseudogota. En general, los cristales pueden ser duratos de sodio, llamamos gota, podemos tener litiasis renal, pero también pueden ser de pirofosfato, y ahí llamamos condrocalcinosis. Y también tenemos de hidroxiapatita, de fosfato, y ahí podemos tener tendinitis cálcica, hombro Milwaukee, etc. Aquí tenemos los cristales, mire que son bonitos, de pirofosfato. Y las manitos al lado, características que son de una condrocalcinosis ya crónica. Entonces, esto es una enfermedad que se produce en personas de mucho más edad. Es la enfermedad que se produce por el depósito de estos cristales de calcio pirofosfato, y existen formas asociadas al envejecimiento, también existen formas familiares, pero cuando se producen en personas menos de 65 años, nosotros tenemos que descartar que detrás de esto haya una enfermedad metabólica que haya predispuesto a esta enfermedad. Y también existen formas esporádicas en las cuales no se identifica ninguna causa. Esto es una enfermedad de personas de edad, de ancianos. En general se produce una sinovitis aguda, se produce una artritis, lo mismo que en la gota, se produce una inflamación que lo característico de esta artritis por cristal es que empezó así en ese minuto, súper aguda. Pero también puede tener formas que parecen artrosis y que se superponen y se asocian a la artrosis. Como ya les decía, todas las enfermedades reumatológicas en general tienen una distribución característica. En general, la artritis de la pseudogota o condrocalcinosis afecta las articulaciones grandes, como las rodillas, las caderas, las muñecas y los hombros. ¿Ya? Ven ustedes que yo nunca les nombré las muñecas de la gota o los hombros. En cambio esto, bueno, la gota puede afectar a cualquiera, pero dentro de las características son distintas de distribución que la que se produce en la gota. Entonces, el envejecimiento es lo más frecuente, pero también el trauma puede ser desencadenante. Dentro de la fisiopatología, también, al igual que en el caso anterior, también se fagocita y se liberan citoquinas y se produce una gran inflamación. Y además, toda esta inflamación que se produce ayuda a que se degrade el cartílago articular.
¿ya? Y puede contribuir a que una persona tenga una artrosis más severa. ¿Quién contesta esta pregunta? ¿La causa de artritis aguda más frecuente en ancianos es? ¿Alguien que quiera contestar? La condrocalcinosis. ¿Cómo se llama? Mauricio. ¿El que contestó? Mauricio. Mauricio, ¿cuánto? Muñoz. Oh, que me costó tanto ingresarlo ya. 0,5 puntos para el seminario. Lo vamos a anotar al tiro. Esa es, ¿ya? Esto es para que estén atentos y para que vengan a esto a escuchar. Entonces, la nota que te saques te vamos a dar 0,5 en el seminario, ¿ya? En todas las clases vamos a tener una pregunta sorpresa. La condrocalcinosis, ¿ya? Después, al igual que ya habíamos dicho en la gota, se produce esta respuesta inflamatoria y tiene que ver también con la presencia de estos cristales en el cartílago. Y estos se desprenden y esto ayuda también a que se produzca el daño articular. ¿En qué zonas nosotros podemos ver la condrocalcinosis? Se puede ver en una radiografía, porque se depositan los cristales y se ve calcificado. Y estas son las zonas en las cuales se puede ver. La edad en que se produce es más tardía, entre 65 y 75 años, y en el caso de las mujeres es más frecuente que en los hombres, y no se sabe exactamente, o sea, puede ser en cualquier zona, a pesar de que hay lugares en los cuales se produce condrocalcinosis familiar y es más frecuente, pero puede ser en cualquier parte. Esto es lo que les decía. ¿Alcanzan a distinguir los depósitos de cristales de pirofosfato? ¿Ven los cristales en la radiografía? Sí. ¿Ven esa parte blanquita que se ve? No. Yo tampoco No. veo. Ya, esperemos un poquito. Deben estar. El espacio que está entre el fémur y la tibia debería ser negro, ¿ya? Y ve una raya blanca, ¿la ven? Sí. Sí. Ah, sí, sí. No es normal, esos son los meniscos que están calcificados, ¿ya? Y si ustedes ven eso, el paciente tiene diagnóstico de condrocalcinosis, ¿ya? Es característico. No solamente se puede ver en la rodilla, también ustedes ven que se ve en la muñeca. ¿Ven en el V, donde está la flecha? Sí, sí. Ahí también se ve. Entonces ustedes, cuando ven una radiografía, tienen que buscarlo. En la A tenemos que también hay un poco de signos de artrosis. Ven que las espinas tibiales están como afiladitas, aguzadas y más blanquitas. Entonces tienen las dos cosas. Y también está reducido un poco el espacio. Pero es importante diagnosticar la condrocalcinosis porque podemos hacer más por la condrocalcinosis que por la artrosis, ¿ya? Entonces, cuando uno ve a alguien con artrosis, después van a decir que lata más grande esto porque puro paracetamol es muy fome. Entonces, uno le diagnostica esto y es como algo que uno le puede arreglar al paciente. Entonces, esa es la gracia que tiene la condrocalcinosis. Ahí se ve clarito también. Entonces, se ven estos depósitos en los cristales, que son estos cristales que se ven en el cartílago articular. Entonces, ya habíamos visto que existen varias formas y dentro una persona menor de 65 años que tiene condrocalcinosis, nosotros tenemos que descartar una hemocromatosis. Me acuerdo que vi un paciente que se le inflamaban las metacarpofalángicas y eso no es característico. Entonces le pedí un perfil de fierro y tenía una hemocromatosis. Entonces, la hemocromatosis no trata la condrocalcinosis, pero me permitió diagnosticarla, ¿ya? Entonces uno puede, cuando una persona que es relativamente joven para tener esto, lo presenta, uno está obligado a descartar el hipotiroidismo, la hipomagnesemia, el hiperparatiroidismo y la hemocromatosis, ¿ya? Entonces permite diagnosticarlo.
Aquí tenemos otros para que se aburran de ver esto, para que no se les vaya nunca. Hay un paper que yo les mandé de esto, donde sale mucho más claro lo que yo les explico, así que ahí lo pueden leer. No es difícil ese paper, está bien, está súper bueno. Entonces, tenemos que la artritis o pseudogota, que se llama también, la artritis por pirofosfato, se puede presentar como la gota, como una sinovitis aguda. Ya vimos que habían algunas articulaciones que eran características. Se puede presentar como crónica, y también tenemos casos en que es un hallazgo nomás de la radiografía, y si no ha tenido clínica no requiere tratamiento, ¿ya? Entonces, como ya había dicho Mauricio Muñoz, es la causa más común de artritis aguda en ancianos, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia tiene con la gota? Al igual que la gota, esto es autolimitado, ¿ya? Pero dura hasta 2 a 4 semanas. ¿Se acuerda que la gota duraba hasta 2 semanas? O hasta 1 semana más o menos, lo típico. Entonces, cuando dura más, ¿ya? Y al igual que la gota, esto es brusco, ¿ya? Es autolimitada, se quita, a veces compromete más de una articulación. Y lo otro, que esto se da en personas de más edad, y que una persona de edad que esté un mes sin poder caminar es bien fregado. Entonces, es importante tratar de tratarlo rápido para que reinicie la movilidad. Así como nosotros teníamos que la primera metatarsofalangica era la más característica, aquí la más característica es la rodilla, ¿ya? También se ha descrito en muñecas, en hombros, en tobillos, en general en articulaciones más grandes. También se puede, al igual que en el caso de la gota, ser gatillados, provocados por estrés. Y la persona, cuando tiene una condrocalcinosis de la típica aguda, cuando se le quita queda sana, a diferencia, por ejemplo, de alguien que tiene artrosis, que siempre tiene dolores. En cambio, estos quedan sanos, no podían ni pisar, fue terrible, pero después quedan sanos, ¿ya? Cuando es crónica, ahí esto puede ser simétrico. Ahí ven la paciente que tiene inflamadas las muñecas, que tiene inflamadas las rodillas, que tiene inflamadas las metacarpofalángicas en la foto. No necesariamente es 100% simétrica, y es fregado porque va produciendo contractura y va creando dificultad, sobre todo en las personas de edad. Acá vemos esta figura donde vemos las zonas que se afectan con más frecuencia. Las azules son lo más frecuente, tenemos que son la rodilla, los tobillos, en la muñeca y en los hombros. Ahí tenemos cuando hay sobreposición de artrosis con condrocalcinosis, en que es mucho más agresiva la artrosis, es más destructiva. Otra vez, para que se lo aprendan de memoria, ahí se ve clarito los cristales. Ahí ya tenemos, aparte los cristales como destrucción, también podemos verlo en la muñeca, no sé si lo alcanzan a distinguir. Y estas son las zonas en las que podemos encontrar. Aquí tenemos en los hombros, en las rodillas. Se ve como simple, pero esto igual es algo agudo. El paciente puede tener hasta fiebre. La persona, así como ven en la foto, la rodilla enorme de un día para otro, o sea, para la viejita igual es terrible. Uno puede hacer una punción articular tal cual se ve en la radiografía, en la parte súper externa, viendo que la piel esté sana, que no esté con anticoagulante. Se hace la punción, vemos el líquido, en este caso salió medio hemático, es turbio, y si podemos ver con microscopía con luz polarizada ideal, pero si no, vemos que es un líquido inflamatorio, y tenemos que tener presente que estas habitualmente son personas de edad, personas que tienen más factores de riesgo, y en los cuales nosotros vamos a sospechar también que puede ser una artritis séptica. Estos pacientes van a tener leucocitosis, van a tener VHS alta, PCR alta, son pacientes que tienen compromiso de estado general, no es como la artrosis, que le puede doler mucho la rodilla, pero el paciente se ve bien, no se ve enfermo. Tenemos que tener presente que estos pacientes, cuando se produce por primera vez, y sobre todo más joven, tenemos que realizar una calcemia, una fosfemia,
descartar una hemocromatosis, descartar un hipotiroidismo, y eso nos va a servir para hacer el diagnóstico, pero tratar la enfermedad de base no significa que se le vaya a quitar la condrocalcinosis. Acá se ven los cristales, ¿se acuerdan que los otros eran como agujas, eran brillantes, eran enormes? Estos son más difíciles de ver, son cuadraditos y tienen birefringencia positiva, el otro se llamaba negativa. El líquido va a ser de aspecto inflamatorio, ya lo definimos como sobre 2.000 células, puede tener hasta 100.000, puede ser difícil de diferenciar de una artritis séptica, de aspecto turbio, tenemos que estos son más romboideos, son como más cuadraditos, y se ven, cuando están paralelos al eje del compensador, se ven azules, y eso se le llama birefringencia positiva, lo opuesto que ocurría con los de la gota. Ahí están. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es el mismo que en la gota, puede ser gota, artritis séptica y sobre todo estos pacientes que pueden ser de más edad y con más factores de riesgo. Nos queda poquito tratamiento. Antiinflamatorios, esteroides, colchicina, bueno, aquí lo vamos a ver. Esto es sacado textual del paper que ustedes tienen. Como son personas de edad y son articulaciones grandes las que se afectan, lo más efectivo y eficiente es sacar líquido de la rodilla, que nos permite verlo también, y inyectar con corticoides. Si eso se puede, se le quita el tiro a la señora, queda feliz. Si no, colchicina. ¿Ya? Si la colchicina no se puede hacer porque tiene mucha diarrea, porque no la tolera, se puede utilizar antiinflamatorios. Si los antiinflamatorios no resultan, porque tampoco se puede tratar con antiinflamatorios, se le puede dar corticoides. Y ahí, bueno, también dice la opción de la interleuquina, pero la verdad es que es como carísimo, súper rebuscado, pero uno tiene que saber que existe. En el caso de la artritis crónica, también puede ser de utilidad los corticoides. Si no, podemos utilizar la colchicina, igual que en el caso anterior, podemos utilizar los antiinflamatorios. Aquí en el caso de la colchicina se utiliza, aquí ahí dice de 0,6, la que se vende en Chile es de 0,5, 2 diarias. Y los antiinflamatorios. Después, cuando hablemos de artrosis, yo les voy a hablar un poquito más de cada antiinflamatorio y cuáles pueden usar. Los antiinflamatorios se pueden utilizar asociados a bombas de protones, a inhibidores de las bombas de protones, sobre todo en estos pacientes que son de más edad, o también los COX-IB. Y si no, se puede utilizar prednisona. Cuando uno utiliza prednisona para una enfermedad crónica, lo ideal es que sea menor a 10 miligramos, porque si no, los efectos adversos son peores que la enfermedad. Y se puede utilizar la estrella del momento. ¿Cuál es la estrella del momento? La hidroxicloroquina. ¿Y por qué la estrella del momento? Es que vi resultados en algunos como ensayos, pero también ahora es lo del coronavirus, ¿no? Es, por eso. Era para que no se queden dormidos. Pero el plaquinol o hidroxicloroquina es un antimalárico que se utiliza hace mucho tiempo en reumatología y ahora se ha dicho que pudiera servir, pero la verdad que no se sabe bien. Tal cual lo dijo la doctora. ¿Quién es la doctora? Loreto Correa. Ya, muy bien, doctora. No estaba dormida. Y si no, se pudiera utilizar metotrexato. Eso en el fondo es como copiarle el tratamiento a la artritis o al lupus, ¿ya? Eso es cuando esto, porque ustedes van a ver que en reumatología, al igual que en todas las otras enfermedades, va desde una gotita chiquitita hasta una gota horrorosa, ¿me entienden? Entonces, dependiendo del grado de compromiso, en el caso de la condrocalcinosis puede ser muy leve o puede ser muy agresivo y ahí tenemos que escalar en la terapia. Los antiinflamatorios, los corticoides, que ya los vimos, hay que tener cuidado con los corticoides cuando en pacientes que tengan mucho riesgo de infección quizás vamos a tener que a veces tratar de más con antibióticos porque es muy grave que se nos pase una artritis infecciosa. Lo que ya les decía, parte del tratamiento es que haya una movilización precoz. Entonces, apenas sea la crisis, apenas esté mejor, porque no sé si usted ha ido al kinesiólogo, lo peor es que uno esté que no se pueda mover y que te manden al kinesiólogo, es como una tortura. Entonces, la idea es que apenas empiece a estar mejor, que ya le trataron la crisis,
empezar a disminuir la contractura que se produce para que no queden secuelas. Entonces, la colchicina, ya la habíamos visto, que se trataba para la gota. Aquí se utiliza profilácticamente 0,5 cada 12 y puede quedar como tratamiento profiláctico en personas que tengan ataque, y con eso se previene los ataques. O sea, es como la gota, pero aquí no se da lopurinol. Entonces, existen formas familiares. Yo cuando estaba estudiando la beca de reumatología, esto si no lo sabía me echaban de la beca, porque mi profesor había descrito que en Chiloé, él se fue general de zona, o no sé si se fue por un tiempo, pero la cosa es que estuvo allá, y fueron a una radio y empezaron a preguntar a todas las personas que le dolían los huesos que fueran, y los examinaron y encontraron muchas condrocalcinosis y describieron que había un grupo de pacientes que tenían condrocalcinosis familiar, que era muy agresiva y que todos tenían en común, porque llegaron algunas personas descendientes de españoles, llegaron a la isla de Chiloé. Yo cuando estaba en la beca, toda persona que consultara tenía que preguntarle a usted de Chiloé, era como así como preguntarle el nombre. Estos, por ejemplo, son pacientes que vio mi profesor, que tenían fiebre, que tenían estas formas súper agresivas de condrocalcinosis que afectaban no solo una articulación, sino que varias. Y esto también eran estos mismos de mi profe que se ve que tenía la mamá y la hija, compromiso ya desde muy joven. Y este es otro, ya terminamos la condrocalcinosis, es solo para que conozcan que también existen otros cristales, como los cristales de hidroxiapatita, y que pueden dar este hombro de Milwaukee, que es deformante, que se produce esa tremenda inflamación. Y ahora estamos terminando. ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? Sí. No, Doctora, Dígame. con la radiografía no se puede diferenciar entre una artrosis y esto, ¿no? Sí, po. Sí. Sí, porque, mira, ahora me voy a atrever a ver. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. Eso es condrocalcinosis, ¿ya? Y esto es artrosis, que fue más agresiva por el hecho de tener condrocalcinosis, pero eso es artrosis, un osteofito, creció el hueso, ¿ya? Ya. Y la artrosis también se puede ver por disminución de este espacio. En cambio acá está conservado, y lo que tiene es esta cristalización, esta calcificación, no cristalización, calcificación, y eso es lo que se puede ver en la radiografía. Ya, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doctora, en la condrocarcinosis hablaba de que había que asegurarse de que no hubiese infección, pero no me quedó claro si había que siempre dar antibióticos profilácticos o cómo evaluar eso. Mira, la verdad es que a ver, mira, yo te diría que el mensaje es, muchos pacientes de esto llegan a la urgencia, ¿ya? Y se ven graves, se ven febriles, se ven con la rodilla inflamada. Yo diría que uno siempre debería tratar de hacer un cultivo y un GRAM, porque es grave que a mí se me pase una artritis séptica, porque la artritis séptica destruye la articulación, ¿ya? Y yo incluso, si tengo sospecha y el paciente está muy comprometido, puedo iniciar un tratamiento antibiótico endovenoso y al mismo tiempo partir con antiinflamatorios, porque si es solo la condrocalcinosis, el paciente en poquitos días ya va a estar bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero si me llega el cultivo negativo y el paciente está mucho mejor, yo le quito los antibióticos. Yo no te diría que hay una regla absoluta, pero si llega un paciente muy comprometido, yo estoy de turno en la urgencia, no es ningún pecado darle antibiótico, pero sí, al mismo tiempo tratarle como condrocalcinosis, y esto es tan así que tú puedes tener cristales y eso no te descarta que además tengas una infección, porque la misma infección es uno de los gatillantes de la condrocalcinosis, ¿ya? Entonces acá, como en toda la medicina, lo que más importa es el criterio clínico. Si un paciente se ve grave, está comprometido, es diabético, tiene inmunodeprimido, tiene factores de riesgo de infección,
es preferible que yo lo trate, y si es condrocarcinosis, a los 3 días con los antiinflamatorios va a estar perfecto, así que voy a poder saber al tiro. ¿Ya? No sé si te responde, pero no es que sea que todos los pacientes, sino que cuando yo clínicamente veo que el paciente está comprometido, que tiene mucha fiebre, es preferible que lo trate de más. Pero no todos los pacientes con condrocalcinosis hacen fiebre, algunos hacen fiebre. Sí, todos tienen signos inflamatorios y les duele mucho y no pueden caminar y todo eso. ¿Ya? No sé si responde tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, pero es más que nada conceptual, porque cuando hablamos de enfermedades de depósito de cristales de fosfato, ¿hablamos de condrocalcinosis? ¿O la condrocalcinosis es un tipo de enfermedad? Dentro de la... Eso. Ya, entonces, ¿y los tipos de presentación de la condrocalcinosis sería entonces la pseudogota, la artropatía crónica y esa? Sí. ¿Sí? Ah, ya, esa era mi duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y todos se pudieron conectar? O sea, todos los que trataron, ¿no tuvieron problema en eso? Parece que no. No, Ya. no tuve problema. No. A veces se cae un poco el audio, sí, o se escucha muy borroso. Ya, yo voy a tratar de ponerme un parlante o algo, un micrófono. Ya, entonces, yo voy a intentar, ahí estoy viendo cómo se hace para citarlo, porque ahora tuve que ingresar uno por uno los correos. Ojalá que pueda hacer así nomás. Pues. Les agradezco mucho que hayan participado tantos, porque hay 72. Hoy parece que están todos. Un minuto de emoción, no lo puedo creer. Ya, entonces, yo voy a tratar, o sea, yo en general no me gusta poner las clases que hago porque si está muy latero lo cortamos y seguimos la vez siguiente. Vamos en ese orden, ¿ya? Y ahí nos ponemos de acuerdo si hacemos en grupos chicos los seminarios. La idea es que ustedes, en la medida que vayan pasando la materia, traten de ir viendo los seminarios para poder aprovecharlo, ¿ya? Ya. Doctora, ¿Sí? soy la Camila. Necesito. Muchas gracias, Camila. Que le preguntaron, de nada. Me preguntaron si podía preguntarle si va a mandar las clases. Puede ser. O sea, si las mandan, me las sube a lo mismo que me mandó en los seminarios y yo las descargo y se los mando al curso. Ya. Por favor. Perfecto. Yo creo que es mejor no hacer clases tan largas y hacer más seguidas, ¿o no? ¿Piensan ustedes igual? Sí. Sí. Sí, porque si no, uno ya no quiere saber más. Ya. Eso hacemos. Se pasaron, ¿ah? Me alegro mucho que... Muchas gracias por haber... Ahí parezco bruja, no importa. Muchas gracias por haber participado. Y bueno, esto hace que se nos haga... Tienen que hacer cuarentena, porque vieron que en Ecuador se está muriendo mucha gente, que no hay ni dónde enterrarlo, y están cerquita de aquí. ¿Ya? No, sí que estar en la casa, profe. Así que cuídense nomás, aprovechen de estudiar para que después sea menos terrible, ¿ya? Que les vaya muy bien. Ya. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.